con relleno de plástico sintético, que son bastante buenos porque son inertes, no reaccionan, son menos costosos, tienen resistencia mecánica y pues tienen muy buena adherencia. ¿Ok? Entonces, hay un parámetro que si pueden ver aquí en la imagen, cada uno tiene este parámetro que es epsilon. Epsilon es un parámetro pues que me permite a mí ver la porosidad. Este es el parámetro de la porosidad, epsilon. Entonces, epsilon me dice a mí que el espacio libre que queda en mi columna de relleno, ese espacio libre es por donde va a caminar, a circular puede ser gaseado. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros en el primer ejemplo tenemos epsilon de 0,95. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% del espacio de la columna es un espacio sólido, ¿ok? Y que el aire solo le queda un 5% para circular. Luego, en comparación con el de al lado, vemos que el epsilon es de 0,78. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el 78% es espacio sólido y un 22% es el espacio por donde puede circular el aire. Entonces, ¿qué resulta? Que obviamente lo que tenemos que tener en cuenta es que si epsilon es bajito, entonces habrá más espacio para el aire circular y el contacto con el material de relleno, o sea, va a ser menos eficiente, habrá menos contacto, quiero decir. Sin embargo, con un epsilon más grande, pues el contacto va a ser mucho más íntimo, va a ser mejor. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que cuando hay más espacio libre, ¿no verdad? La pérdida de carga, o sea, la variación de presión es pues más baja. O sea que la variación de presión es más baja, eso quiere decir que hay que aplicar menos presión a la entrada para que el aire fluya y eso me ahorra costos. Sin embargo, ya yo sé que mi eficiencia va a ser menor porque va a haber más espacio libre y el aire va a poder fluir sin tener ese contacto tan íntimo. A epsilon más elevado, de 0,95, 0,97, pues el espacio libre va a ser menor, va a ser mucho menor, y la pérdida de carga, o sea, el gradiente de presión va a ser mucho mayor, entonces eso va a afectar el coste del equipo, va a ser más costoso ahí. Usted como ingeniero tiene que hacer el equilibrio entre lo que yo necesito y lo que puedo pagar. ¿Entiende eso? Eh, eh, Aquí vemos el diseño de muchos de esos parámetros. Esos diseños están hechos, eso es un mundo. Y el diseñar el material de relleno, eso es un mundo. Esos diseños son el resultado de tesis, de doctorado, de investigación y todo eso. Bueno, estos son los más, uno que ustedes se van a encontrar mucho en el medio es, por ejemplo, que estoy señalando con el mouse, que tiene un epsilon de 0,93. Ese es muy común. Y también son muy comunes si el epsilon que se quiere se requiere que sea muy, muy, muy elevado, pues se suelen usar algunos de estos modelos que tienen 0,96 y 0,95. Pero el más común suele ser este de cerámica. Para algunas aplicaciones me vale. Este suele ser de cerámica. También este suele aparecer bastante en algunas aplicaciones que se necesita muy poco pues espacio libre. Vale. Luego para bioprocesos se suelen utilizar estos de pues 93, de entre 90 y 93 de epsilon, 92 también, porque necesitamos un poquito más de espacio libre, porque recuérdense que las bacterias van a crecer sobre la superficie de ellos, entonces se necesita un poquito más de espacio libre, porque al final cuando la bacteria crezca va a ocupar espacio, entonces igual el espacio se va a reducir, entonces no podemos partir de un espacio muy reducido porque se me puede cormatar pues la columna y bueno, pues el destape va a ser demasiado, demasiado elevado, ¿sabes?
¿Se entiende esa parte del material de empaque y de la variable epsilon, de la constante de porosidad? Sí, no, pausa para esperar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, mi maestro. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿por qué normalmente decía yo que se utiliza agua para las diferentes torres de absorción? Bueno, porque nosotros tenemos que buscar un líquido de absorción que cumpla con estos parámetros. Y si nosotros analizamos los parámetros, nos damos cuenta que el agua cumple con casi todo. Obviamente, lo primero que tiene que tener es que el contaminante que yo voy a eliminar debe tener afinidad con el líquido, o sea, debe ser soluble en ese líquido. Y el agua tiene la ventaja de que es el solvente universal, absorbe, como tiene este dipolo, una molécula dipolar, pues se absorbe una variedad amplísima de contaminantes. Okay. Tenía yo como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, eh, bueno, pues es sulfuro de hidrógeno, es un compuesto inorgánico que tiene mucha solubilidad en el agua, por ejemplo. Y es un contaminante que aparece en muchas industrias y que debe ser eliminado. Debe ser un líquido poco volátil o prácticamente no volátil, no puede tener volatilidad y el agua cumple con ese concepto. Debe ser no corrosivo. Ahí el agua no es que es 100% no corrosiva, pero bueno, los niveles de corrosión es mucho más bajo que otros líquidos para la absorción. Debe ser barato y el agua cumple con esa situación. Imagínese usted que usted utilice, qué sé yo, benceno, dime rápido, eso es carísimo. Fácil de conseguir, no tóxico, no inflamable. Vemos como el agua cumple con todo. Químicamente estable, que sea poco reactivo, o sea, que no reaccione con esos contaminantes que vamos a eliminar. Y tiene que tener un punto de congelación bajo, porque, bueno, ya sabemos aquí que bregamos con gradiente de presión y muchas veces con gradiente de temperatura, entonces también tenemos que evitar que se nos pueda, pues, volver un sólido ahí dentro del congelador, de la columna de absorción. Ok. Algunos flujos que se pueden, digamos, esto yo supongo que ustedes lo saben, algunas, digamos, composiciones del flujo puede ser en contracorriente, es el más utilizado porque se ha demostrado de mil maneras, con mil experiencias, que el flujo contracorriente es, pues, el más eficiente. Entonces, en el flujo contracorriente, pues, normalmente el líquido se alimenta por la parte superior y desciende por ¿verdad? Y luego el gas, entonces ahí se da, pues, luego también hay desde la parte es un poquito menos entonces la activación es menos costosa, pero es eficiente. Entonces ambos van descendiendo con ciertos puntos de contacto continuo. Por último, ese flujo paralelo activa no es muy eficiente. La columna tenga puntos de contacto, continuos o discontinuos, da igual, si suele valer. Pero para columnas que no tengan puntos de contacto, eso no suele ser, no suele valer, ¿ok? Y luego también tenemos el famoso flujo cruzado. El flujo cruzado, en donde normalmente la fase gaseosa se alimenta de abajo y pasa hacia arriba, y la fase líquida pues se alimenta de manera perpendicular. Este tipo de columna suele ser más achatada, suele ser más ancha y menos alta. Okay. Si nota usted ahora, nosotros hemos cambiado la B por la D. Ahora hablamos de absorción con D. Okay.
Cuando nos referimos a absorción con B, nos referimos a líquido gas. Cuando nos referimos a absorción con D, nos referimos a un sistema gas sólido. ¿Okay? Cuando el contaminante, aquí en este caso, me pasa de la etapa gaseosa a una fase sólida. Entonces, aquí hablamos de absorción. En ese sentido, nosotros vamos a encontrar dos tipos de absorción en dos tiempos. Un tipo de absorción es la absorción física. La absorción física que suele tener fuerzas débiles de atracción, o sea, básicamente ahí lo que pasa es que el contaminante queda como que atrapado en el material de empaque. Y esas fuerzas suelen ser fuerzas débiles como las fuerzas de Van der Waals. Okay. Luego hay un tipo de absorción que es química, ahí ocurre reacción, ahí hay reacción química. Y obviamente aquí igual hablamos de una absorción, por tanto es un proceso gas sólido. Estos procesos son normalmente irreversibles y evidentemente las fuerzas atractivas son fuerzas de enlace químico de enlace fuerte. Okay. En el caso de la absorción física, pues suele haber otro proceso que se llama regeneración. Normalmente en la absorción física yo puedo regenerar mi agente de absorción. ¿Por qué? Porque aquí, como las fuerzas son débiles y no se ha producido una reacción química, pues el proceso es reversible. Y ese proceso se llama desorción o regeneración. Okay. En los procesos de absorción, digamos, el absorbente más habitual es el carbón activado, que se suele producir de varios materiales con un proceso de temperatura. Pues este proceso de temperatura lo que hace es que le da una porosidad muy elevada al carbón activado, y esta porosidad pues es la que retiene algunos contaminantes. Por ejemplo, vemos acá cómo internamente estos son cortes histológicos de carbón activado, y vemos cómo a medida va fluyendo pues el gas contaminando, pues las partículas contaminantes se van introduciendo en estos poros que tienen un diámetro X y se van quedando aquí retenidas como en estas cavernas, ¿no? Se van quedando retenidas. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Por ahora no, profesor. No, maestro. Ok. Entonces, hay también un tipo de absorción que se llaman tamices moleculares. Esto es el resultado de investigaciones, digamos, muy actuales, en el cual hablamos de que esos tamices moleculares se construyen con sólidos que tienen estructuras cristalinas, y que esa estructura cristalina normalmente tiene un espacio molecular entre ellas. Entonces eso lo convierte en, digamos, en membranas semipermeables que permite que pase la molécula del gas. Sin embargo, no permite que pase el contaminante. Estos tamices moleculares son también una especie de curiosidad. Se pueden usar para purificar aire, pero volvemos a lo mismo. Eso sería comprarse un Ferrari para arrastrar una carreta. O sea, no se utiliza mucho ahora, actualmente se están utilizando, de hecho hay patentes sobre ello, hay patentes sobre la forma del tamiz, y bueno, hay patentes sobre el tipo de producto que se puede usar. Entonces se utiliza mucho en la industria química, especialmente en la química fina, para purificar cosas y bueno, para algún tipo de química de superficie. Okay. En cristalografía y así. No se suele utilizar una tecnología tan, tú sabes, tan esto para purificar aire, habiendo otras que sí que dan un resultado. Pero que es una posibilidad.
Yo les traje aquí para que vean algunas de las características, ya que el carbón activado es el absorbente más utilizado, pues algunas de las características, bueno, pues miren, el área superficial del carbón activado, obviamente, contabilizando todos esos poros, toda esa porosidad que tiene, es, disculpen, bien, estoy por aquí de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, maestro. Sí, se oye. Sí, maestro. Sí, maestro. Vale, le decía que el área superficial, incluyendo todos los poros, está en el orden de los 600 a los 1600 metros cuadrados sobre gramo. Eso es una brutalidad, eso es una barbaridad. Eso es como un campo de fútbol en un gramo. Eso es como tener un campo de fútbol en un gramo de carbón activado. O sea, que la capacidad de retención, el espacio para retener partículas contaminantes es muy elevado en el carbón activado. Por eso es el absorbente por excelencia. Y también, bueno, pues miren, tienen un volumen de poro de entre 0,50 y 1,2 centímetros cúbicos por gramo. El diámetro medio de ese poro, o sea, el diámetro donde se pueden entrar es del orden de los 15 a los 25 por día a menos 8 metros. Y así también tenemos una temperatura de regeneración, porque lo interesante de esto y de los procesos de absorción es que como son físicos, o sea, lo que se hizo fue que se retuvo en este carbón activado el contaminante, pues tú lo puedes disolver. O sea, tú puedes regenerar ese carbón activado y disolverlo. Esa regeneración yo puedo pues volver a utilizar mi carbón activado. Se utiliza hasta una cierta cantidad de veces. Ya llega un punto en que esos poros se van perdiendo y pues no se puede volver a utilizar. Pero la temperatura de regeneración es de 100 a 140 grados centígrados. Sin embargo, es una temperatura que hay que controlar muy bien porque la temperatura máxima es de 150 grados, porque cuando pasa de ahí, pues el carbón activado pierde la capacidad de absorción. Hay que tener mucho cuidado cuando se está regenerando de que no pase los 150 grados centígrados. También ahí le pongo algo sobre la densidad para que más o menos vean la densidad. ¿Por qué es importante la densidad? Bueno, aquí nosotros tenemos la densidad es de 0,4 a 0,45 gramos sobre centímetro cúbico. Es obviamente una densidad bastante baja. Y eso es importante porque no nos interesa un material que sea muy denso para estos procesos de absorción, incluso por temas de peso. Okay. Bien, entonces vamos a ver algún ejemplo de un típico funcionamiento de un proceso de absorción. Que ven cómo tenemos una columna que tiene como empaque, tiene carbón activado. Entonces, por ejemplo, esta es una muy típica que se utiliza en procesos de tintorería. Hay algunas tintorerías muy robustas fuera del país, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en el cual, por ejemplo, especializada en este tema de hospitales y laboratorios, lavando sábanas, mobiliario de la cama, de esto de la bata, todo lo que tiene que ver con eso de laboratorio. Pues ahí, en esos temas de laboratorio y de laboratorio y de hospitales, especialmente, lo más robusto es en hospitales. Pues ahí, bueno, hay manchas que es muy difícil de quitar con detergentes comunes, mancha de sangre, de muchísimas cosas. Y en laboratorio ni te digo, o sea, tú te ponen en laboratorio, no sé si alguien ha bregado con nitrito de plata. ¿Alguien ha trabajado con nitrito de plata? ¿Ha hecho alguna titulación para determinar cloruro, por ejemplo? Sí.
Bueno, ya tú sabes qué pasa con el nitrito de plata si le pones la mano o lo dejas caer en la mesa de formica Bueno, se deteriora, se pone negro. negro. ¿Y cuánto te dura la mancha en el dedo del nitrato de plata? Terrible, Alrededor de una semana, una depende. semana. Y tú lavando de la mano igual ya Si está muy concentrado, no hay forma de que salga. tú te das cuenta, mira ese es químico, mira la mancha de cloruro de plata en la mano y estaba titulando. Claro, Sí, todo lo que hemos pasado por ahí, en algún momento hemos tenido nuestra manchita de cloruro de plata por andar haciendo química. Anyway, el caso es que, claro, en laboratorio hay manchas que son inexplicables. O sea, son unas manchas increíbles y en hospitales también. Entonces ahí los detergentes no te valen, pero sin embargo ahí tiene que estar todo prístino como un percal, así blanco. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente entonces se pasa a otro tipo de detergente que son blanqueadores por excelencia y que pueden remover esas manchas profundas y con calor normalmente. Y como ejemplo tenemos el tricloretileno. El tricloretileno normalmente se utiliza en tintorería, pero ¿qué pasa? Que como esto se trabaja con calor, esos vapores contienen tricloretileno y la normativa te dice que tú ni de coña puedes dejar ir un chin de tricloretileno, porque recuérdense que el tricloretileno, entre otras cosas, es un compuesto que contiene moléculas de cloro y el cloro en la atmósfera es mortal. Tú no puedes escapar tricloretileno. Entonces lo que se hace es que para que el tricloretileno no se vaya, ese vapor, como vemos aquí, de aire, pues tenemos primero un proceso aquí en la primera parte que vamos a ver, tenemos un proceso de absorción y luego aquí vamos a explicar la desorción. Entonces, en el proceso de absorción nosotros tenemos el tricloretileno que entra, ¿eh? Y aquí ese tricloretileno, bueno, pues usted tiene de una manera, como habíamos explicado, se queda retenido en los poros del carbón activado con una eficiencia altísima del 99.9%. Y bueno, pues tú puedes mandar ese gas ya sin tricloretileno fuera. Es el proceso de absorción. Okay. Sin embargo, cada cierto tiempo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, la curva de corte, ¿no? Cada cierto tiempo, esto se colmata. Okay, eso vamos a ver, se satura la palabra, porque no es un filtro, no se colmata, se satura. Entonces aquí se satura. Entonces al estar saturado, pues ya no puedes retener más tricloretileno y eso no puede pasar. Entonces ahí lo que se hace es un proceso un proceso de regeneración que vamos a explicar a la derecha. Noten ustedes que ahorita teníamos unos equipos, ven aquí, si ven la válvula para la absorción, estaba cerrada, el paso a estos equipos. En el proceso de absorción simplemente es pasar a través del filtro de carbón activado y retirarse. Sin embargo, aquí, pues lo que se hace es que se cierra la entrada, para hacer la desorción, se cierra la entrada, ¿no? Se cierra la entrada del vapor con tricloretileno y se inyecta un vapor, ya cuando está saturado el carbón activado, se inyecta un vapor a unas temperaturas elevadas. Recuérdense que el carbón se regenera, ya vimos la temperatura entre 100 y 140 grados centígrados. ¿Y qué hace ese vapor? Ese vapor va a fluir por acá hasta este condensador, porque ese vapor va a arrastrar todo, un vapor bastante húmedo, va a arrastrar todo el tricloretileno. Entonces aquí nosotros vamos a tener en el condensador, una etapa de un condensador donde ese vapor se va a condensar en un líquido. Ese líquido pues va a llegar a un decantador. Entonces, ¿qué resulta? Que por la diferencia de densidad entre el solvente y el contaminante, pues nosotros vamos a tener dos fases. Una fase superior, que es el solvente, el tricloretileno, que podemos decantarlo, y una parte inferior que sería el agua que venía en el vapor. Y bueno, pues nosotros aquí incluso este tricloretileno lo estamos, al decantarlo, lo podemos reaprovechar para nuestro proceso otra vez en
en el proceso de lavado, en la tintorería. Porque lo estaríamos pues obteniendo. A lo sumo, si va a venir mezclado con agua. Okay. O sea que se puede utilizar sin ningún problema esto. ¿Se entiende el proceso de absorción, desorción utilizando carbón activado y para eliminar tricloroetileno? Sí, claro. ¿Tienen alguna duda o pregunta cuestionante? ¿Mm? De mi parte, ¿no? Vale. Pues aquí vemos algunas ecuaciones de diseño que salen de sistemas de equilibrio. Claro, en el proceso de absorción sólido-gas, pues hay también un equilibrio. Y vemos aquí algunas isotermas. Yo me voy a enfrascar en explicarle pues algunas. Pues miren acá, vamos a esto sí que tenemos que manejarlo bastante claro, que son que el tema de la curva de ruptura. Ya yo le había dicho que a medida el absorbente va reteniendo contaminante, va a llegar un punto en que evidentemente ya no va a poder retener más contaminante. Entonces, si ya no lo retiene más, ¿qué va a pasar? Que el efluente gaseoso va a pasar con todo su contaminante igualito. Y eso no puede llegar a suceder en la industria. ¿Cómo saber cuando mi absorbente ya está saturado? Pues eso precisamente lo que vamos a ver aquí con la curva de ruptura. Si nosotros vemos, aquí nosotros tenemos tenemos por aquí una gráfica, la ven ahí un poquito debajo. En esa gráfica nosotros vamos a ver, si me siguen con el mouse, nosotros vamos a ver en esa gráfica una especie de curva donde en un punto es constante y luego se va a elevar. Cuando pues en la gráfica nosotros la tenemos en el volumen de efluente tratado. Vamos a ver, esto lo que nos da una idea, podríamos decir una idea de el tiempo que ha transcurrido, porque claro, para yo pues tratar un efluente, yo puedo decir, bueno, estoy en el eje horizontal, desde el tiempo X hasta el tiempo tal Y, pues yo he tratado este efluente y bueno, ahí, o sea, se grafica, es un ejemplo de graficar el tiempo. Lo que pasa es que el tiempo aquí no me vale, porque normalmente los volúmenes suelen ser variables, o sea, de repente un día estoy produciendo más y el volumen es mayor y luego baja, entonces el tiempo va. Pero sin embargo, la cantidad de volumen tratado, eso sí me vale, ¿ok? Sin importar qué tanto tratemos. Okay, pero lo que quiero que quede claro es que esto de la cantidad de volumen tratado me habla también del tiempo. ¿Ok? Y luego, aquí nosotros tenemos en el eje Y tenemos la concentración no, ¿verdad? Que sale del contaminante en el efluente. Okay. ¿Qué tanto contaminante sale ya después que pasa por mi proceso? Entonces, miren aquí la primera torre de absorción. Okay. En el primer sistema de absorción sólido-gas, pues nosotros tenemos, miren aquí, esta fase, esto está empacado, ¿no? De algún absorbente. Entonces, esta fase de aquí me dice a mí, vamos a ver, lo que va a pasar es lo siguiente. El gas cuando entra, inmediatamente se pone en contacto con el absorbente empieza a retener todo el contaminante. ¿Ok? Entonces, luego que se retiene todo el contaminante, pues ya miren todo el recorrido que le queda en blanco. Ese recorrido en blanco quiere decir que el gas sigue avanzando, como ya no tiene contaminante, no se decontamina porque ya está limpio hasta que sale.
Entonces, esta fase que tenemos acá con líneas verticales, ¿no? Esa es la fase del contaminante que ya se usó, que corrió. Esa es la fase del absorbente que ya está saturado, ya se usó, ya ahí no se puede acumular más. Entonces, cuando el aire llega, dice, ah, mira, aquí ya no se puede acumular más, sigo mi recorrido, y llega a esta fase que está aquí, y esta es la fase donde el aire dice, el gas contaminante dice, bueno, aquí sí me puedo dejar contaminante, y empieza a dejar contaminante. O sea, aquí es donde se está dando la absorción en este momento. Luego, cuando ya todo el contaminante queda absorbido, pues él sigue y dice, bueno, ya yo no tengo más contaminante, sigo mi camino hasta salir. Sin embargo, eso es para cuando empieza a operar el filtro, ¿eh? Entonces, miren aquí cómo la concentración de C1 a la salida es cercana a 0. Ok, muy bien. Sin embargo, miren aquí como si nos vamos al punto 2, miren cómo a medida que se va tratando un volumen y tratando un volumen y tratando un volumen, pues la zona donde ya no se puede retener más contaminante se ha agrandado. Sin embargo, la zona donde se está reteniendo actualmente, la zona donde se está reteniendo el contaminante, aquí está. Okay, o sea, que está reteniendo contaminante y todavía le queda espacio para decir, bueno, ya yo cedí todo mi material, así que sí, mi camino hasta salir. Note cómo la concentración a la salida se mantiene casi constante, muy bajita, muy cerca de 0. Ok, en C2, la concentración. Sin embargo, llega un punto en que casi todo el recorrido de ese absorbente está saturado. Y lo que le queda simplemente la zona reactiva, la zona la zona absorbente, la zona donde se absorbe el contaminante. Y luego sale, no hay un espacio de recoger, sino que ya sale desde que se absorbe. Pues ahí es donde se empieza a notar un aumento en la concentración del contaminante a la salida. Y ese punto se llama punto de quiebre. Cuando se ha llegado ahí, entonces en ese mismo momento hay que regenerar. Ese es el momento en el que hay que regenerar ese absorbente. Porque si dejamos que siga, pues ¿qué va a pasar? Que a medida aumenta la zona digamos, de absorbente saturado, pues va a cubrir todo el filtro y la concentración va a aumentar en el efluente. Okay. Entonces no podemos dejar que llegue a la concentración 4. El efluente ahí prácticamente está pasando sin recibir ningún tipo de tratamiento. Entonces, esto es lo que se suele trabajar mucho con la curva de ruptura de un absorbente para nosotros entonces poder decidir en qué momento yo tengo que hacer la regeneración. Okay. Cuando llega al punto de quiebre, entonces hay que hacer la regeneración. ¿Se entendió esa parte? ¿Tienen alguna pregunta o duda? No hay pregunta por ahora. Vale, entonces, miren aquí ahora como nosotros tenemos algunos parámetros que afectan la absorción. Vamos a ver algunos parámetros que pueden afectar la absorción, como la temperatura, la presión, concentración del contaminante, entre otros. El caudal, por ejemplo. Entonces, miren aquí cómo nosotros tenemos, para analizar un poquito esto, nosotros tenemos aquí unas rectas para un sistema de absorción. En este caso es de sílica gel, que es otro absorbente que se usa mucho en los laboratorios. Aquí tenemos estas curvas. Estas curvas se llaman isotermas. Vamos a usar un solo contaminante, que es en este caso vamos a usar el propano. El propano, miren aquí el propano, si siguen el mouse. Esta isoterma contiene lo que pasa con el propano a 0 grados centígrados. Luego esta otra isoterma a 25 grados centígrados, o sea que durante toda la curva la temperatura se mantiene a 25. Y luego miren aquí el propano a 40 grados centígrados en este isoterma. Entonces, si nosotros podemos ver
que en el eje vertical nosotros tenemos la presión que en la que opera esta torre de absorción en milímetros de mercurio. Y luego aquí nosotros tenemos el ratio. Este ratio es del absorbente versus lo, o sea, básicamente lo que nos da ese ratio es la cantidad de contaminante que se ha retirado del efluente, ¿ok? Entonces, si nosotros analizamos, si nosotros fijamos la presión, por ejemplo, en 700 milímetros de mercurio, podemos ver qué pasa con la temperatura. Si nosotros fijamos la presión a 700 milímetros de mercurio, nosotros podemos ver que la cantidad de propano que se ha eliminado del efluente, si nosotros vemos ahí, supera los 0, está como en 0.5, ¿no? Sin embargo, eso es a 40. Sin embargo, si yo me muevo a la isoterma de 25 a la misma presión, pues aumenta por encima de casi a 0.7, casi. Y si yo me muevo a la isoterma de 0 grados centígrados, pues ese ratio está por encima de 0.10, por casi 0.11. Entonces, nosotros podemos ver ahí cómo la temperatura afecta los procesos de absorción. ¿Okay? A medida que la temperatura aumenta, pues eso me hace ineficiente mi absorbente. Sin embargo, si la temperatura disminuye, pues el proceso de absorción se hace más eficiente. Bien. Luego nosotros podemos ver en el mismo gráfico, ¿qué pasa entonces con la presión en torno a una isoterma? Si ustedes ven aquí, por ejemplo, para el propano, si yo fijo, ¿qué quiere decir fijar? La temperatura en 0 grados centígrados. Si yo fijo esa temperatura, quiero decir que puedo recorrer toda esta isoterma. Entonces, claro, ven ustedes cómo cuando la presión se torna cero, la cantidad de, claro, si la presión torna cero, no hay flujo, porque no hay un gradiente de presión para poder mover el fluido. La cantidad digamos, de contaminante eliminado también tiende a cero. Sin embargo, si por ejemplo, si ustedes ven ahí, si yo aumento a 200 milímetros de mercurio, pues la cantidad anda en torno a 0.05. Y si yo sigo aumentando a 500, pues la cantidad sube a 0.09. Y si yo, por ejemplo, aumento hasta los 800 milímetros de mercurio, pues sube a 0.12. Entonces, lo que nos quiere decir que a medida aumenta la presión, pues el efecto es contrario. A medida aumenta la presión, en ese mismo sentido, pues va a ser más eficiente mi absorbente, va a absorber más de ese contaminante. En el caso del propano. ¿Se ve? O sea que yo tengo que tratar de operar en esta zona, que quiere decir altas presiones y baja temperatura, para que mi proceso sea lo más eficientemente posible. ¿Se entiende esto? Sí, señor. ¿Sí? Sí, se entiende. Sí, maestro. Vale, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver algunos procesos de oxidación. Ya le había dicho yo a ustedes, hay básicamente 3 tipos, de lo cual vamos a profundizar 2, porque el tercero no nos conviene mucho ni siquiera profundizarlo, simplemente decir un comentario sobre él.
Los procesos de oxidación son básicamente de tres tipos. Tenemos la oxidación térmica, luego tenemos la oxidación catalítica y luego tenemos la combustión directa. Estos tres procesos hablamos de incineración. Entonces, claro, la incineración son procesos que son bastante eficientes, pero que también están ecológicamente como que no muy bien vistos, porque generan, sí, vamos a ver, si no se llevan bien, generan desechos como dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, y también si no se lleva bien especialmente puede producir algunos compuestos sulfurados y peor aún, puede producir dioxinas. Recuerdan que las dioxinas son, son tóxicos de origen antropogénico y que son altamente contaminantes. Okay. Entonces, vamos a ver algunos, pero simplemente deciros que, por ejemplo, los procesos de combustión, básicamente, o de incineración, lo que se hace es esto. O sea, nosotros tenemos, normalmente para ello se utiliza compuestos orgánicos volátiles. Los inorgánicos no suelen ser combustibles, sino que más bien suelen ser comburentes. Entonces, si tú tienes un compuesto orgánico volátil, que, por ejemplo, que contenga hidrógeno y carbono, como el metano, por ejemplo, el metano, que es un contaminante, pues eso lo que hace es que entra la reacción, se oxida, hay lo que se llama una oxidación violenta, y pues eso se transforma, siempre los procesos de oxidación, que son combustiones violentas, pues se generan dióxido de carbono y agua. Nuestro objetivo siempre, hay varios parámetros pero siempre, ya le adelanto, nuestro objetivo es que no se produzca monóxido de carbono, sino que la combustión sea completa para que se produzca el dióxido de carbono y no el monóxido. Y setear algunos parámetros para evitar precisamente la formación de compuestos indeseados. Esos parámetros que siempre hay que tener en cuenta y seteados le llaman la 3T. En el caso de la incineración o la oxidación violenta, esos parámetros son 3T. Nosotros tenemos que controlar mucho el tiempo de residencia de ese gas en el incinerador, la temperatura y la turbulencia, porque claro, la mayor turbulencia implica una mejor mezcla y por eso pues, digamos, una mejor mezcla y por eso pues una mejor eficiencia y una combustión completa, claro. Entonces, si nosotros vemos aquí, hay otro parámetro que no es parte de la 3T, que yo pongo aquí por curiosidad y para que lo tengan claro como ingenieros, y es el oxígeno. Vamos a ver, ya ustedes saben que si esto es una típica, si no existe oxígeno en exceso, pues entonces vamos a producir una combustión incompleta y se va a producir el monóxido de carbono, cosa que no queremos. Por eso el oxígeno es importante que siempre esté en exceso, pero como aquí hablamos de incinerar compuestos orgánicos volátiles que están en un gas que normalmente es un gas que contiene mucho oxígeno, normalmente el oxígeno no representa un problema para este tipo de procesos. Si se va a hacer incineración en otro tipo de proceso, ahí sí que hay que alimentar a mayores oxígenos para siempre garantizar una combustión completa. Aquí no es necesario porque nosotros siempre ya nuestro contaminante viene en un seno muy oxigenado. ¿Ok? Luego lo que le decía, se pueden formar compuestos indeseados. Por ejemplo, se pueden formar compuestos nitrogenados, que no es nuestro deseo. Por ejemplo, aquí tenemos una típica combustión de metano con oxígeno y en ese efluente, bueno, pues había había nitrógeno, ¿no? Que suele haber casi siempre en el aire, pero el nitrógeno es bastante estable y no suele reaccionar. Pero bajo ciertas condiciones, si no tenemos en cuenta bien la temperatura, puede incluso provocarse digamos, la reacción del nitrógeno, cosa que no queremos, ¿eh? Nosotros queremos que el nitrógeno que entra, que recuerden que habíamos visto hace 2 clases,
en la caracterización del aire, que es en torno al 71%. Que el nitrógeno que entra sea el mismo que sale, como lo vemos acá. Entonces aquí nosotros tenemos un proceso de combustión con oxígeno en exceso, donde el metano entra con una mezcla de oxígeno y nitrógeno, lo normal, eso es lo normal siempre, y hay una reacción de oxidación violenta, es una combustión, y generamos dióxido de carbono, agua, y el nitrógeno no reacciona. Ven como tengo 7,52 que entra y sale 7,52. Bien, aquí nosotros vamos a ver una cámara esta es una cámara de combustión, pero para la oxidación térmica, una cámara de combustión para la oxidación térmica. Pues nosotros podemos ver aquí en esta cámara de combustión para oxidación térmica cómo nosotros vamos a tener la entrada del aire contaminado que contiene compuestos orgánicos volátiles y que son combustibles, o sea que se pueden, son flamables. Y nosotros tenemos, bueno, pues aquí vamos a ver, este tipo de, como decía ahorita, este tipo de procesos son altamente eficientes. O sea, ellos me eliminan la totalidad del contaminante. O sea, el 99,999% básicamente se elimina. Sin embargo, son bastante caros estos procesos. Ya luego lo vamos a ver. Obviamente ya usted está viendo que hay que alimentar un combustible y ya donde hay que alimentar un combustible, pues ya eso encarece mucho el proceso. Entonces, son bastante caros y aunque la eficiencia es muy buena y también tienen esa tasa de rechazo social, porque luego tú generas dióxido de carbono. Luego tengo que explicarle que el dióxido de carbono generado no es, en el caso de la oxidación térmica, como es muy controlada, tenemos una cámara, no es el mismo no es el mismo, por ejemplo, que el de la combustión directa. Que cuando hay una combustión directa, ahí se genera mucho dióxido de carbono y eso es bueno rechazarlo. Que decía que quería contarles sobre la combustión directa, que son las típicas antorchas, el famoso mechurrio, por ejemplo, de las industrias petroquímicas, donde básicamente lo usan por seguridad realmente. Pero también, o sea, por ejemplo, si hay algún escape para evitar que eso se vaya a la atmósfera, bueno, porque prefieren que se queme y en vez de emitir, por ejemplo, metano a la atmósfera, que es un gas que recuerden que tiene un efecto invernadero superior al dióxido de carbono, pues prefiero quemarlo en el mechurrio y emitir dióxido de carbono, que es mucho menos, tiene una actividad de efecto invernadero menor que la del metano. El metano es más poderoso, o sea, donde hay metano, eso produce bastante efecto invernadero. De todas formas, para que se enteren un poquito más de todo este chisme del cambio climático y eso, yo les recomiendo que vean, si no lo han visto aún, no sé si lo habrán visto, el documental de Leonardo DiCaprio, que es sobre el cambio climático. Se llama Antes de que sea tarde. Ya está hace un tiempecito está en YouTube. Está en YouTube, está en inglés y en español en YouTube. Y luego es de National Geographic. Entonces, claro, cuando National Geographic hizo este documental, en YouTube lo subieron de una vez. Yo me lo pude ver porque en YouTube lo subieron. Eso es del 2016. Aunque salió en 2017, la mayoría de cosas son de 2016. Salió en 2017, sí. Y bueno, no, de hecho la grabación es de mucho antes, porque la grabación empezó antes de Trump. De hecho, pueden ver ahí que apareció Obama como presidente de los Estados Unidos y eso. Pero al final se emitió en el 2017. Y claro, el reperpero que armó esto, ya tú sabes. Y claro, National Geographic demandó a Netflix, National Geographic demandó a YouTube y YouTube lo tuvo que quitar. Pero lamentablemente cuando YouTube lo vino a quitar ya yo lo había visto, así que la marcaron. Pero bueno, luego ellos compraron los derechos y ya lo tienen ahí para que lo vean. O sea que es bueno que se lo vean porque ahí te aclara mucho tema del cambio climático. ¿Alguien lo ha visto? Sí, yo lo he visto. Profe, quería hacerle una pregunta en cuanto a las incineradoras de residuos sólidos. Principalmente, hay residuos
que ya realmente se le ha encontrado la solución de ser un producto o un desecho reciclable que se puede reciclar y no incinerado. ¿Usted vería mejor una incineradora aquí en el país de residuos sólidos que el propio compostaje o reciclaje de productos ya residuales de algunas empresas? Claro que no. Ya te lo digo yo a ti. Este tipo de tecnología genera mucho rechazo social por el problema medioambiental que genera. Pero claro que bajo ningún concepto es mejor nunca incinerar que buscarle otra solución. De hecho, lo que se apuesta y lo que ha apostado, vieron ustedes en la gráfica que yo presenté en las primeras clases, a lo que han apostado muchos países es a reducir cada vez más la cantidad de cosas que se incineran, especialmente porque produce muchos efectos a la salud y muchas dioxinas y muchos subproductos que son cancerígenos. Señor, el plástico, quemar el plástico es 10.000 veces peor que intentar procesarlo de otra manera. Es mejor tenerlo que quemarlo. Eso es la incineración de plástico, eso es desgarrafar. Entonces, claro que no, o sea, lo que pasa es que recuérdate el cuento que yo siempre digo del ingeniero. Está el matemático, el matemático llevándolo hasta el infinito, el físico asumiendo cosas que son circulares y el ingeniero resolviendo. Méteme la vaca en el tanque, que no importa. Entonces el ingeniero, al final de esta tecnología yo se la presento porque igual usted tiene que conocerla y saber el problema medioambiental que ellas generan y crean, pero tienen que conocer. Okay. Entonces el hecho de que yo se la esté planteando y que le esté poniendo su pro y su contra porque lo tiene, no quiere decir que yo esté diciendo que esto sea lo mejor. Yo estoy diciendo que usted tiene que conocerla como ingeniero químico y saber analizar los por qué esta no es la mejor opción. Okay. Así es que básicamente... Perfecto, perfecto. Luego, volviendo un poquito al documental, le decía, si alguien lo vio, alguien me decía que sí. Bueno, yo se lo dejo ahí para que ustedes lo vean. Se lo escriben ahí antes de que sea tarde, o documental de Leonardo DiCaprio, Cambio Climático, le aparece en YouTube. Porque está muy bien. Y van a aprender mucho porque muchas veces el cambio climático, hay una... Ni tú ni yo hemos ido a ver si es verdad que los cascos, el casco polar se está derritiendo. ¿Tú lo has visto que se está derritiendo? ¿O tú has visto que se está quemando la Amazonía? ¿Tú has ido a ver a Brasil si se quemó o no se quemó la Amazonía? ¿Y por qué era que se está quemando? ¿O tú has ido a Malasia a ver si se está quemando la selva de Malasia? Yo no he ido todavía. Entonces, ¿cómo yo tengo esas pruebas de que sí? Bueno, eso es lo interesante del documental, que ellos van a cada lugar. Ah, se está derritiendo el casquete polar, pues vamos para allá a ver si es verdad. Allá fueron y ahí todo el mundo puede ver con sus propios ojos que sí, que la diferencia es desgarrafal. Ah, están quemando la Amazonía, están quemando en Malasia, vamos para allá a ver si es verdad. Allá están. Y presentan el incendio y todo, y la gente explicando todo lo que está pasando. Que en India hay unas temporadas, una sequía, una que se yo, vamos para India a ver qué pasa. Profe, disculpe que interrumpa en este tema, que le interrumpa, pero es relacionado con el mismo tema relacionado que usted está dando a conocer. Por lo menos acá en República Dominicana, ya la ciudadanía ha tomado como certeza o costumbre. Los incendios forestales ya son poco comunes acá. Si nos ponemos a notar, desde el 2000 hasta esta época, hasta la fecha que estamos, 2020, no se han encontrado indicios casi en plena investigación de que hayan incendios forestales. Han surgido casos, no como de los 90 para atrás, que el caso de incendios forestales eres algo monstruoso. Sí, pero en realidad estoy de acuerdo contigo hasta un punto. Y es que si el dominicano puede ser muchas cosas y podemos hacer un listado completo de todo eso. Sin embargo, el dominicano a nivel de proteger sus hojitas y evitar incendios forestales y eso sí que tiene cierto nivel de conciencia. Aquí es muy difícil ver incendios forestales
creo que ahora y en el pasado, y ustedes ven que hay una crítica, especialmente de nosotros los ingenieros químicos y los biotecnólogos, diciendo que los biólogos del país no han procesado muchas cosas porque ellos no manejan mucho la parte molecular, que es la que nosotros necesitamos para hacer todos esos procesos biotecnológicos. Sin embargo, los biólogos dominicanos hay en un área en el que son unos puros y unos verdugos, que es en sus hojitas. De su hojita y de su matica, que nadie le hable, que de eso saben ellos. Entonces ellos han echado mucho pleito en este país para preservar la ecología de este país. Y eso hay que reconocérselo. Aquí no se instaló una cementera en los Haití porque los biólogos dijeron que no. Y se fajaron los ambientalistas y el grupo Jaragua y sembrando gota de agua en el sur y toda esa gente, todos esos biólogos ahí se fajaron en ese pleito. Aquí no se trajo eucaliptus globulus para sembrar y proponer papel, que eso es lo peor que pueden hacer en un país, porque los biólogos se pusieron en cuatro y dijeron esto, no podemos traer eucalipto aquí, por esto y esto. Eso sería lo peor que podría hacer el país. Pero sí habían algunos industriales ricachones que querían traer eucalipto. ¿Por qué los biólogos han desarrollado esa línea de esa línea y de ambientalista y todo esto? Porque es que la República Dominicana tiene una riqueza biológica que es nuestro patrimonio más grande y nosotros no le hemos hecho conciencia de eso. El patrimonio más grande que nosotros tenemos es la riqueza biológica que tenemos, que podemos explotarla a nivel industrial de una manera sostenible, claro. Entonces, si tú te vas a Cuba y a Haití y te vas a Puerto Rico y te vas a las Antillas, no son tan verdes, por eso somos Quisqueya, somos madre de toda la tierra. O sea, el verdor, tú te pones aquí mismo Santo Domingo, tú ves a todas las esquinas nace una matia, esto es verde. Lo que pasa es que uno está tan acostumbrado a ver ese verde tan fuerte, que para uno eso es normal. Y cuando tú te vas a Europa y dices, pero espérate, que no todo es tan verde como yo me creía en el mundo, y te vas a Cuba y ves que Cuba no es tan verde como aquí, te va a Haití, no es tan verde como aquí, y te va a Estados Unidos y no tan verde, entonces tú dices, espérate, pero ¿y qué es lo que pasa en mi isla? Que yo creía que era normal, lo que pasa es que, claro, República Dominicana tiene un 33.3% de endemicismo en plantas. O sea, el 33% de la planta dominicana nada más se dan aquí en República Dominicana. Endemicismo, esa es la segunda isla del mundo con la mayor riqueza biológica. Ese es nuestro oro, es un oro verde. Y el amarillo también, aunque se lo regalamos a Barricot, pero bueno, son parte de nuestro oro. Entonces, ahí, por esa situación, señores, el Parque Nacional Jaragua, el Parque Nacional de Cutubanamá del Este, el Parque de los Haitíes, son cosas únicas en el mundo. Entonces, por eso es que los biólogos han desarrollado más esa línea y tenemos que decir que han echado pleitos que nosotros a veces no nos lo imaginamos, pero para proteger eso. Porque aquí se hubiera metido el Eucalyptus globulus, que acaba con todas las especies endémicas, y nosotros hubiéramos perdido ese nivel de endemicismo. Eso hay que protegerlo por encima de todo. Entonces, por eso en Dominicana hay cierta conciencia. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero la conciencia de nuestras plantitas y de preservarla, muy llevada por los biólogos dominicanos y los ambientalistas, el grupo Jaragua y compañía por acciones, hay que reconocerla que gracias a ellos la tenemos un poquito. Ok, por eso que tú comentabas, ya es muy difícil ver deforestación, es muy difícil ver la parte de incendios y todas esas cosas. Señores, vamos a terminar con la tecnología de oxidación para concluir ahí y continuamos mañana. Entonces, básicamente, bueno, lo que veíamos aquí era que entraba el gas contaminado y por aquí teníamos una llama. Dice que se le inyecta aire si es necesario. Normalmente no es necesario agregar aire. Entonces aquí se produce una combustión en esta cámara y luego tenemos unos baffles o placas deflectoras que aumentan la turbulencia. Entonces ahí tenemos normalmente el tiempo de resistencia es bastante corto, del orden de 0.1 segundo, 1 segundo, o menos de 1 segundo siempre. Entonces hemos eficientizado la turbulencia, la T de turbulencia, la T de tiempo de residencia, ¿no? Las 3T y la temperatura. Esto suele trabajar a temperaturas muy elevadas, por eso es tan costoso llevar esa temperatura tan elevada, del orden de los 600, 700 grados centígrados y así. Bueno, aquí en la gráfica lo que podemos ver es hacer una relación de cómo el tiempo de residencia, que es aquí en este caso, por ejemplo, es de 1 segundo, de 0.1 segundo y así. En el eje horizontal tenemos la temperatura en grados Fahrenheit y en el eje vertical, bueno, pues tenemos el porciento de contaminante, ¿no? ¿Verdad?
digamos, la eficiencia, porque es el % de eliminación del contaminante. Entonces vemos nosotros como a medida que nosotros aumentamos la temperatura, pues la eficiencia aumenta para una línea de tiempo, ¿no? Para una curva de tiempo. Por ejemplo, aquí, si estamos en 1200 grados Fahrenheit, la eficiencia es casi del 1%, del 5%. Sin embargo, al aumentarle 200 grados, ya la eficiencia aumenta casi al 80%. Vemos como, claro, pero aumentar a 200 grados Fahrenheit de temperatura implica mucho coste energético. Entonces, bueno, hay que hacer un equilibrio ahí. También nosotros vemos que en el caso del tiempo de residencia, a medida que nosotros eficientizamos el tiempo de residencia, pues también se eficientiza, o sea que a menor tiempo de residencia, pues eficientizamos la cantidad pero claro, con una buena temperatura, eficientizamos la cantidad de. Luego aquí nosotros tenemos lo que es una oxidación catalítica. En esta oxidación el principio es básicamente el mismo, lo único es que se agrega un catalizador aquí. ¿No? Ese catalizador pues ayuda mucho a la combustión y evita la emisión excesiva de dióxido de carbono y evita la formación de compuestos no deseados. Pues note usted que estamos hablando de alta temperatura y de catalizadores. Eso hace este proceso sumamente caro, eficiente, sí, pero muy caro. ¿Ok? Porque ya habíamos hablado de los catalizadores, que hay que regenerar, lo que son caros, el combustible es carísimo, entonces esto. Ventajas y desventajas de la incineración. Las ventajas y desventajas de la incineración, bueno, pues que hay una eliminación completa, o sea, muy eficiente de los contaminantes y que prácticamente no hay residuo líquido ni sólido. ¿Okay? Sin embargo, como desventaja, es un proceso económicamente caro porque hay que gastar energía, equipo, porque claro, esos equipos para construirlo hay que aislarlo, poner aislamiento, todo esto, para trabajar esa temperatura no es tan fácil. Entonces luego se libera dióxido de carbono en algunos, cuando utilizamos catalizadores menos, cuando simplemente quemamos directo mucho, y si hacemos una oxidación térmica, pues intermedio. Por último, señoras y señores, vamos a ver esta última de condensación, porque esa terminaría ya y además no es muy larga. Simplemente decirle que la condensación es un proceso en el cual yo puedo, variando la presión o la temperatura, o la presión y temperatura, yo puedo condensar un contaminante X. Claro, porque como los puntos de condensación son diferentes entre todas las materiales, si yo aplico las condiciones para que se me condense solamente ese contaminante, pues yo voy a condensar el contaminante. ¿Ok? Y recuerden que para producir una condensación, variando la presión y la temperatura, lo logro de un vapor. Entonces, es una tecnología muy poco eficiente. Normalmente se utiliza como para reducir un contaminante, para ir como pretratamiento, para reducir un contaminante y luego es como cuando yo voy a secar la ropa en la lavadora, antes de yo le exprimo para retirarle una parte del agua y luego lo meto a la secadora y la secadora termina de secarlo. Entonces este es el proceso de exprimir primero, que como, mira, el contaminante está muy alto, me va a bajar la eficiencia de mi equipo, vamos a hacer un pretratamiento para bajarlo a la mitad y de ahí que vaya el equipo, básicamente eso. Aquí tienen un condensador de superficie, un típico condensador que tiene las placas deflectoras para lograr la condensación, pues ahí en esa superficie. Se varía presión y temperatura. Y, señoras y señores, con eso nosotros concluimos los procesos de tecnología de eliminación de compuestos volátiles por procesos químico-físicos. ¿Okay? En la clase que viene nosotros vamos a ver ahora bioprocesos para la eliminación de compuestos volátiles. Ahí vamos a ver todo lo que son esos bioreactores, a diseñar esos bioreactores y todo eso. ¿Se entiende ahí? Entendido. Vale, entonces ya sabemos que este es el último punto que vamos a tocar. Perfecto. Para el tema de los gases, el último punto que vamos a tocar es este de los bioprocesos, que lo vamos a tratar de hacer en la clase de mañana y si nos queda algún cacho, pues lo concluimos en la siguiente semana, porque ya después entramos al tema 3, que serían los sólidos. Bien, si tienen alguna pregunta, dudas o cuestionantes, este es el momento de hacerlo. Si no, es todo de mi parte. ¿Preguntas o dudas? Muy buenas noches. Sí. ¿Sí? Ok, era saludando. Bueno, pues tengan feliz resto de la noche. Nos vemos mañana y vemos los